Un error puede hacer que una persona dude de todo, de su fe, de su llamado, de sus dones y hasta del amor de Dios. Pedro conoció ese peso después de negar 3 veces a Jesús. Pero su historia nos recuerda que un error no tiene que ser el final cuando Dios todavía tiene un llamado para tu vida. En esta enseñanza veremos cómo Dios puede buscar, restaurar y levantar a alguien que pensó que ya no tenía otra oportunidad. En Juan 21:3 nos dice que Pedro volvió al mar de Galilea, el lugar donde había trabajado durante años como pescador. Pero esta vez no regresaba como antes. Volvía cargando el dolor de haber fallado, recordando que días atrás había prometido seguir fiel a Jesús, incluso si todos los demás lo abandonaban. Pero cuando llegó una situación difícil, el miedo pudo más que sus palabras. Pedro negó conocer al Maestro 3 veces, y cuando escuchó cantar al gallo, recordó lo que Jesús le había dicho y comprendió su error. El hombre que había prometido ser fiel terminó llorando con tristeza, porque había fallado después de asegurar que nunca lo haría. Quédate hasta el final de este video, porque la historia de Pedro no solo muestra una caída, también revela cómo Jesús restaura a quien todavía lo ama. Tal vez esta palabra sea la señal que necesitabas para seguir confiando o volver a confiar en Dios con más fuerza. Esa parte de la historia de Pedro se parece mucho a lo que muchos vivimos en nuestra relación con Dios. A veces prometemos cambiar, prometemos orar más, prometemos cuidar mejor nuestras palabras, prometemos dejar atrás ciertas actitudes, prometemos ser más constantes, más obedientes, más pacientes, más fieles. Pero pasan los días, llega una situación difícil, aparece el cansancio, vuelve la debilidad, y otra vez nos encontramos pidiéndole perdón a Dios de algo que ya habíamos prometido que no volveríamos a cometer. Entonces aparece una carga difícil de llevar. Uno empieza a pensar que ya no tiene derecho para orar, que ya no puede acercarse a Dios con la misma confianza, que quizá Dios ya se cansó de escuchar las mismas palabras de siempre, que tal vez ya perdió la paciencia, que lo mejor sería regresar a lo ya conocido. Eso hizo Pedro. Volvió a aquello a lo que estaba acostumbrado a hacer. Volvió a pescar. No volvió a pescar solamente porque sabía hacerlo. Volvió porque ese oficio representaba su vida antes de Jesús. Era como si dijera, tal vez esto era lo único que yo podía hacer. Tal vez me equivoqué pensando que podía seguir al Maestro. Tal vez mi carácter, mi miedo y mis fallas demostraron que no sirvo para algo más. Y aquí hay una enseñanza que necesitamos recibir con humildad. Muchas veces cuando fallamos, no solamente sentimos culpa por lo que hicimos, también empezamos a dudar de lo que Dios puso sobre nosotros. Dudamos del llamado, de la promesa, del propósito. Pensamos que un error cometido lo cancela todo. Pensamos que una mala decisión borró todo lo que Dios había comenzado en nosotros. Pero Jesús no había terminado con Pedro. Después de una noche sin pescar nada, el Señor apareció en la orilla y les indicó dónde echar la red. Cuando obedecieron, la pesca fue abundante. Pedro entendió la señal. Jesús estaba repitiendo el mismo milagro que hizo cuando lo conoció por primera vez. Después de haberlo negado, después del error y el arrepentimiento, el Señor le estaba recordando que su propósito seguía en pie. Cuando Juan dijo, «Es el Señor», Pedro no esperó más. Se lanzó al agua y fue hacia Jesús. No tenía una explicación perfecta ni palabras preparadas. Simplemente corrió hacia aquel que todavía podía restaurarlo. Y eso nos enseña bastante. Cuando una persona ha fallado, lo peor que puede hacer es quedarse lejos de Dios. La vergüenza quiere empujarnos al silencio, a no hablar con Dios. La culpa quiere convencernos de escondernos.
Pero la restauración comienza cuando volvemos a acercarnos al Señor, incluso sin tener todas las palabras ordenadas. Jesús ya tenía preparado fuego, pan y pescado. Esa imagen es hermosa por su sencillez. El Señor resucitado, el vencedor de la muerte, está en la orilla preparando comida para hombres cansados. Entre ellos estaba Pedro, el que lo había negado. Jesús no lo recibe con rechazo. Lo recibe con una mesa sencilla, con una conversación pendiente y con una oportunidad nueva. Después de comer, Jesús habló con Pedro y le hizo una pregunta directa. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro respondió que sí. Jesús le dijo, «Entonces, apacienta mis corderos». Luego volvió a preguntarle lo mismo por segunda vez y una tercera vez. «¿Me amas?» 3 veces Pedro había negado. 3 veces Jesús le permite responder desde el amor. Esa conversación no fue para recordarle más la culpa, fue para levantarlo de nuevo delante de su propio razonamiento. Pedro necesitaba escuchar de sus propios labios que todavía amaba al Señor. Necesitaba comprender que su historia con Jesús no había terminado en el patio donde lo negó y lloró. Todavía había una misión delante de él. Jesús no le dijo solamente, «Te perdono». También le dijo, «Apacienta mis ovejas». En otras palabras, vuelve a servir, vuelve a cuidar, vuelve a caminar, vuelve a ocupar tu lugar. Tu caída no será el último capítulo de tu vida. Esta palabra es para alguien que ha sentido que ya no puede volver a empezar, para alguien que está pensando que le falló demasiado a Dios, para alguien que todavía recuerda una promesa que no pudo cumplir, para alguien que ora, pero ora con miedo, para alguien que escucha una enseñanza, pero por dentro piensa que eso es para otros, para alguien que se siente lejos de Dios, aunque sigue creyendo. Dios no está buscando personas perfectas para demostrar su gracia. Dios levanta personas que se dejan restaurar. Pedro falló, lloró, regresó, escuchó la voz de Jesús y volvió a levantarse. Más adelante, ese mismo Pedro predicó con valentía. Ese mismo Pedro fue usado para abrir camino a miles. La historia que parecía marcada por la negación terminó convirtiéndose en testimonio de restauración. Y esto no significa que el pecado no importe. Claro que importa. Lo que hacemos tiene consecuencias. Nuestras decisiones pueden herir, pueden atrasar procesos, pueden apagar nuestra sensibilidad espiritual. Pero la gracia de Dios tiene poder para limpiar, corregir, sanar y volver a encaminar al que se arrepiente de verdad. Quizá tú también has dicho alguna vez, «Señor, esta vez sí voy a cambiar». Y después volviste a caer en el mismo error. Tal vez pensaste que Dios ya no podía mirarte igual, pero mira a Pedro en la orilla. Jesús lo buscó, Jesús le habló, Jesús le dio una nueva oportunidad. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro es importante también para nosotros. ¿Amas a Jesús? Antes de hablar de grandes planes, antes de pensar en tus sueños por lograr, antes de querer entender todos los detalles del futuro, esa pregunta nos debe llevar a reflexionar. ¿Todavía amas al Señor? ¿Todavía deseas caminar con Él? ¿Todavía quieres volver a su voluntad? ¿Todavía reconoces que sin Él tu vida pierde dirección? Si tu respuesta es sí, entonces hay esperanza. Por eso, si esta palabra está hablando a tu vida, escribe en los comentarios esta declaración. Señor, vuelvo a ti y recibo esa nueva oportunidad que solo tú sabes dar. Escríbelo con fe, como una forma sencilla de reconocer delante de Dios que no quieres quedarte lejos de Él. Tal vez otras personas que lean ese comentario también encuentren valor para regresar, orar y ser levantados. Hay algo muy importante en esta historia para reflexionar hoy. Jesús no le pidió a Pedro que actuara como si nada hubiera pasado. Jesús habló con él y lo confrontó desde el amor. Lo llevó a responder y lo restauró con una pregunta que tocaría la raíz de todo su ser. La restauración de Dios no es superficial.
Dios no tapa la herida para que parezca que todo está bien. Él trabaja en lo que realmente necesita ser sanado. Pedro necesitaba dejar de confiar tanto en su propia seguridad. Necesitaba aprender que su fuerza personal no era suficiente. Antes de negar a Jesús, Pedro hablaba como alguien que se sentía más firme que los demás. Después de la restauración, Pedro sería un hombre más consciente de su necesidad de gracia. Y muchas veces, Dios también nos forma así. Nos permite ver nuestra fragilidad para que dejemos de caminar apoyados en orgullo y aprendamos a depender de Él. La persona que ha sido restaurada por Dios se vuelve más compasiva. Ya no mira con tanta dureza al que está luchando. Ya no habla desde superioridad. Aprende a comprender con paciencia, porque recuerda que también fue comprendido y escuchado. Pedro, después de ser restaurado, podía cuidar ovejas con un corazón diferente. Podía entender al débil, al impulsivo, al que llora después de fallar, al que necesita otra oportunidad. Pedro no fue definido por su peor noche en la que negó a Jesús. Fue marcado por la gracia de Jesús. Y tú tampoco tienes que quedar definido por tu caída, por tu error, por tu promesa rota o por la temporada en la que te sentiste lejos de Dios. El Señor todavía puede escribir una historia de restauración contigo. Jesús sigue preguntando, ¿me amas? Y cuando tu respuesta es desde un corazón sincero, también viene con una invitación a caminar con Él. Todavía hay camino, todavía hay propósito, todavía hay una oportunidad preparada por Dios. Porque cuando Jesús restaura, también vuelve a confiar. Y si Él todavía te llama, entonces todavía hay propósito para tu vida. Ahora que hemos recordado cómo Jesús buscó a Pedro después de su promesa rota y cómo lo restauró con amor en lugar de dejarlo consumirse por la culpa, tomemos este momento para orar con sinceridad. Si Dios pudo levantar a Pedro después de una promesa rota, también puede levantarnos a nosotros, sanar lo que nos pesa por dentro y darnos la fuerza para volver a caminar con Él. Hagamos esta oración con fe, creyendo que la gracia de Dios todavía puede escribir una nueva página en nuestra vida. Oremos juntos. Amado Padre, gracias por mirarnos con misericordia, aun cuando nosotros mismos nos miramos con culpa. Gracias porque conoces nuestra historia completa, conoces nuestras luchas, conoces las promesas que hicimos con sinceridad, y también conoces las veces en que no tuvimos la fuerza para cumplirlas. Tú sabes cuánto nos duele fallarte. Tú sabes cuánto pesa recordar momentos en los que dijimos que seríamos firmes y luego actuamos desde el miedo, desde la debilidad, desde el cansancio o desde la confusión. Señor, al recordar la historia de Pedro, también puedo ver partes de mi propia vida. Él te amaba, pero falló. Él prometió fidelidad, pero en la hora difícil negó conocerte. Y aún así, tú no lo dejaste perdido en su vergüenza. Tú lo buscaste, tú lo esperaste en la orilla, tú volviste a hablarle, tú le preparaste una nueva oportunidad cuando él quizá pensaba que ya no la merecía. Padre, hoy reconozco delante de ti que necesito restauración. Necesito que limpies mi mente de culpa innecesaria, que ordenes mi corazón, que me ayudes a levantarme con humildad y que me enseñes a caminar de una manera más firme. Perdóname por las veces en que he prometido más de lo que pude sostener. Perdóname por las veces en que me alejé por vergüenza. Perdóname por haber pensado que mi caída era más grande que tu misericordia. Señor Jesús, así como miraste a Pedro con amor, mírame también a mí. Hazme recordar que todavía puedo volver. Hazme entender que mi historia no tiene que quedarse detenida en mi peor momento. Ayúdame a no regresar a las viejas redes, a los viejos hábitos, a la antigua manera de vivir, solo porque un día fallé. Dame valor para levantar la mirada y escuchar tu voz otra vez. Gracias, Padre, porque tú no desechas al corazón arrepentido. Gracias porque en tus manos las lágrimas pueden convertirse en testimonio. Gracias porque la vergüenza puede ser vencida por tu perdón. Gracias porque el mismo Pedro que lloró por haberte negado,
Después fue levantado para anunciar tu palabra con valentía. Haz eso también en nosotros. Levántanos con un corazón más humilde, más sincero y más dependiente de ti. Que nuestra vida no quede marcada por el error, sino por tu restauración. Que nuestro futuro no sea dirigido por la culpa, sino por tu gracia. Que podamos decir con fe: Señor, vuelvo a ti y recibo una nueva oportunidad. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, eres un milagro de Dios, creado con amor y con un propósito divino. Si fuiste bendecido por esta oración, escribe la palabra Amén en la sección de comentarios. Declaramos que todas las bendiciones de esta oración ahora están sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón y crees que es momento para recibir a Jesús en tu vida, no pierdas ni un solo minuto más. Dios ha estado llamándote y hoy es el día para recibirlo en tu corazón. No hay coincidencias, estás aquí porque Él quiere darte una nueva vida llena de propósito, amor y esperanza. Si sientes ese anhelo en tu interior, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que te necesito. He intentado hacer las cosas por mi cuenta, pero hoy elijo rendirme ante ti. Reconozco que he cometido errores, que he fallado muchas veces, pero sé que en ti hay gracia, perdón y un nuevo comienzo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy acepto ese regalo y me aferro a tu amor incondicional. Ayúdame a caminar contigo cada día, a conocerte más y a confiar en que nunca estaré solo porque tú estás conmigo. Oro en tu poderoso nombre. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Jesús ha entrado en tu corazón y nunca más estarás solo. Sigue conociendo a Dios, sumérgete en su palabra y rodéate de personas que te ayuden a crecer en la fe. Puedes también ayudarnos a llegar a más personas y compartir el amor que Dios tiene para con todos sus hijos. Puedes hacerlo compartiendo el video con un amigo o familiar y haciendo clic en el botón de Me gusta. Además, recuerda suscribirte a nuestro canal Un Milagro Cada Día para más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Feel the sand between our toes. Hear the oceans ebb and flow. The summer air fills our lungs and keeps us young.